Con su permiso, Presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, todo acto de autoridad, incluidos los actos legislativos, deben respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte. No obstante lo anterior, los artículos de la Ley de Migración que se propone reformar por medio de la presente iniciativa contravienen principio de presunción de inocencia establecido en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado. La presunción de inocencia establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario. No permite que a aquel sobre quien pesa una acusación se le atribuyan consecuencias que son propias de una persona a la que se tiene por responsable de un delito en una sentencia condenatoria firme que no admite ya ser revocada y en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías. Lo que no sucede en las disposiciones que se propone reformar, puesto que establecen como requisito que cuando una persona esté sujeta a proceso o haya sido condenada por delito grave, las autoridades podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros. Asimismo, se establecen como causas ante las cuales se deberá de cancelar la condición de residente temporal o permanente y serán causas de deportación. Se pasa por alto que cuando una persona se encuentra sujeta al proceso penal, no se menoscaba la presunción de inocencia, sino por el contrario, esta aparece en tal momento y hasta que se dicte sentencia condenatoria que se declare firme, mediante la cual se dirima de forma concluyente la culpabilidad. Ni tampoco se menoscaba por haberse dictado sentencia, ya que una sentencia que aún no es firme no ha causado ejecutoria, no produce los efectos de la cosa juzgada, ya que aún no es susceptible de ser modificada a través de algún recurso y por tanto lo resuelto en ella aún no es concluyente. No es justo tal característica la que la distingue de la sentencia firme, pues esta, a diferencia de aquella, es inmutable, en virtud de que ya no existe ningún medio de impugnación que tenga la capacidad de afectarla. Supuesto que ha sido establecido por la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos en la jurisprudencia surgida del caso Ricardo Canés contra Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, resuelto mediante sentencia del 31 de agosto de 2004, así por la primera y segunda sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverlo el amparo en revisión 89/2007, el 21 de marzo del 2007, estableció lo que prohíbe definitivamente la presunción de inocencia es la pérdida definitiva de un derecho por una presunción de culpabilidad, pues lo anterior haría inoperante el principio en comento que prohíbe absolutamente la privación de derechos si no es mediante juicio en el que se demuestre la culpa del acusado. Así las cosas, el principio de presunción de inocencia opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato del no autor o no partícipe de hechos de carácter delictivo o análogos a estos. Si bien en principio la presunción de inocencia fue concebida como garantía del proceso penal, es aplicable a todo acto del poder público y a cualquier materia. En ese sentido, las leyes deben dictarse con arreglo a este, en cuanto a actos de poder legislativo, y si alguna disposición no cumple con estos postulados, debe reformarse, lo que se pretende a través de la presente iniciativa que hoy presento. Un parámetro de constitucionalidad es la configuración legislativa respecto al principio de presunción de inocencia extraprocesal. Es que las leyes no otorguen consecuencias privativas de derecho propios de un condenado a alguien que todavía no tiene ese carácter en sentencia firme, como es el caso de lo que se establece en los numerales 43, fracción primera y tercera y cuarto párrafo, así como en el artículo 64, fracción sexta
y en la fracción cuarta del artículo 144 de la Ley de Migración. Por tal motivo, se hace necesario reformar dichos numerales jurídicos. Históricamente, la negación de la presunción de inocencia prevaleció en regímenes antiliberales, como el fascismo. Sin embargo, esta concepción ha evolucionado. Estamos en un Estado de Derecho, con un enfoque garantista. Por tanto, este se vincula a la tradición clásica del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia propia de la ilustración jurídica de minimización del poder punitivo mediante su estricto sometimiento a la ley. Por tal motivo es necesario que en ella establezcan los parámetros a los que la autoridad migratoria debe sujetarse para evitar abusos, actos arbitrarios y violaciones de derechos humanos, como se hace actualmente en contra de los extranjeros que buscan ingresar, obtener o gozar de una permanencia en nuestro país. Como país democrático, estamos obligados a velar, proteger y respetar los derechos humanos. La negativa de expedición de visados, de autorizaciones de entrada, salida y residencia de manera regular por el hecho de que una persona esté sujeta a un proceso penal, vulnera de manera evidente la presunción de inocencia. Esto es así porque no debemos olvidar que la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria firme, lo que implica que se debe impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hechos entre imputado y culpable. Es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución que suponga la anticipación de la pena. La ley de migración, como otras tantas en el mundo, prefiere criminalizar a priori a las personas que pretenden o han ejercido su derecho a migrar, pues de esa forma las autoridades justifican de manera adelantada la incapacidad que tienen para desempeñar sus funciones, difundiendo entre los ciudadanos que todos los males de un país en ocasiones son consecuencias de la inmigración. El gran reto está, por tanto, en cambiar este conjunto de prácticas viciadas y en hacer posible que no solo en la letra, sino en la realidad, los derechos humanos sean una constante en la política migratoria mexicana, que ello sea en verdad el eje que guíe la aplicación de la ley de migración. Ojalá algún día entendamos que las fronteras no son esos límites territoriales que existen entre los estados, sino esos límites que establecemos en el marco jurídico y que vulneran los derechos de las personas migrantes. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.